Muy buenas noches, o buenas tardes, o buenos días para algunos de ustedes. Nuevamente estamos aquí para compartir un mensaje de esperanza, de aliento y de misericordia de parte de Dios. Es miércoles de oración, miércoles de noche, y estamos listos para recibir la palabra de Dios. Hay un detalle en el estudio de la Biblia que generalmente olvidamos o no lo tenemos en cuenta. Y se trata de la secuencia de temas, ideas, sermones, parábolas e instrucciones que el Señor deja en los evangelios. Tomamos un tema, lo estudiamos, pero en completo aislamiento del resto de la situación. Y quisiera que estudiáramos algo hoy día o meditáramos en una conexión que hay en la Biblia. Y esa conexión es vital para nosotros en estos días especialmente. He recibido cientos, por no decir miles, de mensajes, de temas, figuras, cuadros que hablan acerca de la segunda venida de Cristo como algo eminente. Muchos de estos mensajes están centrados en el capítulo 24 de San Mateo, el capítulo por excelencia de la venida del Señor Jesús. Pero muchos de nosotros ignoramos qué es lo que Jesús dijo después de Mateo 24. Y lo que Jesús dijo después de Mateo 24 es clave en la preparación que nosotros tenemos que hacer para estar listos, aprestados para la segunda venida de Cristo. Veamos que al final del capítulo 24, al comienzo del capítulo 25, en el versículo 1 prácticamente, dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, una de las razones por la cual me interesa y pienso y medito en las palabras del Evangelio es la enseñanza poderosa que Jesús dejó en su palabra. En el capítulo 24 enumera una serie de razones, señales y cosas que nosotros debemos hacer. Entre algunas de esas dice: velad y orad, porque no sabéis la hora que ha de venir el Hijo del Hombre a la tierra. Pero después de eso entonces se introduce la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes para aquellos que escuchaban a Jesús tenía un significado tremendamente poderoso. Las bodas se celebraban prácticamente a medianoche. Había que salir con antorchas y con lámparas para recibir al esposo y participar de la fiesta y del regocijo que duraba, en algunos casos, hasta 7 días. Por lo tanto, las personas que entendieron, que escucharon esta parábola, entendían perfectamente el hecho de estas damas, doncellas, que esperan al novio. Pero ahí es interesante, son 10. La mitad de ellas llevan suficiente aceite para esperar la larga noche en que esperan por el esposo. Las otras llevan, pero no suficiente, llevan solo un poco. Y se va a producir a lo largo de la noche, a lo largo de este periodo de espera, se va a producir un drama. Y el drama está especificado en el versículo 2 y el versículo 3. Y dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas.
Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un grito: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahora, hermanos, hay un detalle aquí, dice, tenían un poco de aceite, pero en la demora se acabó el aceite. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que haya suficiente para nosotros ni para vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ahora, nosotros tenemos claro que el aceite que está expresado aquí en esta parábola simboliza la presencia del Espíritu Santo. Y quiero confesarme aquí en este caso y decirle o manifestar una idea que probablemente en la mente de ustedes está clara, pero que espero que quede más claro de ahora en adelante. Queridos amigos y hermanos, la vida cristiana no se puede vivir sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso es clarísimo. Hay algunos de nosotros que intentamos vivirla a nuestro propio esfuerzo, a nuestra propia dedicación, y generalmente nos encontramos con fracasos, con tropiezos que producen a la larga desánimo. Miren lo que dice el Señor Jesús en el libro de Mateo, hablando acerca de esta situación. El libro de Lucas. Jesús, en el libro de Mateo está la misma idea, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Y aquí hay un detalle interesante. ¿Por qué razón debemos pedir el Espíritu Santo? ¿Por qué el Señor no nos da el Espíritu Santo sin pedirlo? Porque la idea es llegar a tener una comunión con Dios. Pero como somos libres y personas de una voluntad especial, nuestra voluntad debe estar alineada con la voluntad de Dios. Y por lo tanto, nosotros debemos pedirlo. Debemos solicitarlo, debemos entender de que nuestra vida cristiana no tiene ningún valor a menos que sea producida, guiada, engendrada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla de los frutos del Espíritu. Y no vamos a entrar en ese detalle, pero él dice son los frutos del Espíritu. Cuando el Espíritu vive en nosotros, entonces produce frutos. Pero para que el Espíritu Santo viva en nosotros, nosotros debemos pedirlo. Y esa petición está ligada a la presencia de Cristo en nuestro corazón. Juan el Bautista, cuando predicaba en el río Jordán, él introduce a Jesús diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero agrega algo que es tremendamente poderoso. En el Evangelio según San Mateo, versículo 13, versículo 11, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Queridos amigos y hermanos, entendamos, confesemos y aceptemos el hecho de que no seremos nada en esta vida cristiana a menos que el Espíritu Santo viva y trabaje en nuestros corazones. Por esa razón es que nosotros tenemos que pedirlo. Y ahora, conectando con Mateo 24, a la víspera de la venida del Señor,
nuestra tarea debe ser llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo, entonces debemos pedirlo. No sacamos nada con publicar noticias que nos alarman, noticias que nos llenan de temor. No sacamos nada de eso. Lo que tenemos que hacer es buscar de rodillas la unción del Espíritu Santo de tal manera que podamos vivir vidas santas y puras. Hermanos, una de las consecuencias o una de las ideas que nos llega a la mente a aquellos que ya pasamos los 50 es que hay muchas cosas en la vida cristiana que no podemos hacer a menos que Dios esté con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si alguno de ustedes está asustado, está triste por las cosas que vienen, no se preocupe. Pida a Dios que lo llene del Espíritu Santo, que le dé poder y fuerza para vivir esta vida cristiana en plenitud. Por eso, al final de la Biblia, ya en los últimos versículos, el vidente de Pasmo exclama esto de una manera tan preciosa, tan linda, y dice así: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu de Dios nos está llamando al arrepentimiento. Me está llamando a mí. Me pide, me socorre. Me dice, ven, llénate de mí mismo. Es nuestra tarea darnos vuelta hacia el Espíritu Santo, pedirlo con humildad y decir, Señor, toma posesión de mi vida, guíame, lléname de ese fervor, de ese fuego santo, de esa capacidad de vivir y hacer tu voluntad. Ayúdame, oh Dios, permíteme que en nuestra vida pueda haber un cambio. Y ese cambio no es un cambio producido desde nuestra perspectiva. Es un cambio que se produce por la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Que esa sea una experiencia vital en nuestra vida. No sacamos nada con asustarnos, con preocuparnos, con angustiarnos con las cosas que pasan, si no pedimos el Espíritu Santo. Por esa razón, Jesús al terminar el capítulo 24 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Querido hermano, querido amigo, es tu decisión decidir a cuál de estos dos grupos pertenece. Si vas a pedir la unción del Espíritu Santo, si vas a pedir ser lleno del poder de Dios para que te controle, te modele y te ayude a vivir la vida que Cristo quiere que vivas. Oremos. Amado Padre, oh Dios, te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de estar cerca tuyo y pedir el Espíritu Santo. Señor, no somos nada sin tu ayuda, sin tu capacidad para seguir adelante. Danos del fuego del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.